Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando el tema rectas paralelas, postulados y teoremas. Veremos gráficamente cómo podemos encontrar ángulos semejantes o ángulos congruentes, ángulos complementarios, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos. Es decir, podemos calcular valores de ángulos que se forman cuando una secante corta o cruza dos paralelas. Pues vamos a aplicar también la metodología de las ecuaciones para poder también resolver esos problemas. Espero que sea de provecho este tutorial y adelante en sus estudios. Estimados estudiantes, hoy estaremos revisando este tema que se llama ángulos entre rectas paralelas, postulados y teoremas. Esto encuentro usted en la página 210 de su libro en el taller. Vamos a realizar dos ejercicios. El primero dice, las rectas P y Q, ¿sí?, son paralelas. Analiza la siguiente figura y determina la medida de los ángulos que faltan. De ahí nos dicen justificar nuestra respuesta. Bien, para poder realizar este ejercicio, vamos a ampliarlo un poco más para poderlo visualizar bien. Listo. Para poder realizar este ejercicio debemos tener en cuenta esto que hizo los postulados y teoremas. Si yo tengo dos rectas paralelas, como vemos aquí, P y Q, ¿sí?, y hay una secante, es decir, una recta que corta a esas dos paralelas, las atraviesa, ¿verdad? Esta recta, bueno, aquí se llama L, está un poquito lejos, pero es aquí L. Vamos a ponerle acá nosotros, ¿listo? L. Ya, esa recta L atraviesa o corta las dos paralelas. En el momento en que esa recta L corta las dos rectas paralelas, se forman ángulos. Si usted se da cuenta, aquí se forma un ángulo de 45 grados, aquí un ángulo de 135 grados, por acá vemos otro ángulo de 135 grados. Bien, pero también se forman el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo A, el ángulo C y el ángulo B. En otras palabras, se forman 4 ángulos por cada punto de intersección que hay entre la recta L y la paralela, y cada una de las paralelas. Aquí vemos el punto de intersección, ¿ya? Y ese punto es como un eje, un vértice común, donde congruyen o configuran todas o confluyen todos los ángulos. Están ahí juntos. Bien, recordemos que por las leyes de la geometría, si yo tengo un ángulo llano que va desde aquí hasta aquí. A ver, déjenme dibujarlo mejor para que lo puedan entender. Vamos a borrar estas dos líneas de aquí. Ya. Sí. Aquí vemos claramente que se forma un ángulo llano. ¿Qué quiere decir un ángulo llano? Un ángulo de 180 grados, que va de este extremo al extremo de acá. Entonces, estos dos ángulos sumados deben darme 180 grados. Vamos a confirmar si efectivamente 45 más 135 efectivamente dan 180 grados. Por lo tanto, los otros dos, X más Y, también deberían sumar 180 grados juntos, es decir, los de aquí abajo, esto. ¿Sí? Bien, desde ahí partamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice la ley de los teoremas y postulados de las rectas paralelas? Nos dice que en el momento en que se forman estos ángulos, que ya los señalamos, ¿verdad? Vamos a borrar esto, ¿sí? Estos ángulos, los ángulos opuestos por el vértice, es decir, ¿qué significa opuestos por el vértice? Que este ángulo 45 con el ángulo Y van a ser opuestos, o sea, uno frente al otro. Y tienen un vértice común, que es este punto que yo les dije, que es el punto donde confluyen o se forman todos los ángulos. Ese punto, bueno, no es que se forman, sino que por ahí es el punto de referencia, ¿verdad? Listo. Entonces, estos dos ángulos son opuestos. ¿Por quién? Por el vértice, porque el vértice es este vértice que está aquí, vamos a llamarlo B, ahí, este B. Ese vértice B o B1 es el vértice común a todos estos 4 ángulos que se forman aquí. Pero el ángulo 45 con el ángulo Y son opuestos por el vértice, están uno frente al otro. Y nos dice el postulado o el teorema que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, Y va a ser igual a 45 grados.
¿verdad? 45 grados. Por lo tanto, los otros dos también van a ser iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Es decir, el ángulo X con el ángulo de 135 grados también son opuestos por el vértice, porque están uno frente al otro. Por lo tanto, X también va a ser igual a 135 grados. ¿Listo? Bien, ya tenemos encontrado los valores de los ángulos X y Y. X vale 135 y Y 45 grados. Nos toca calcular ahora los ángulos A, B y C. Bien, el ángulo C es muy fácil de calcular porque también es opuesto por el vértice con el ángulo de 135. Por lo tanto, C va a valer 135 grados. El mismo valor del ángulo X. ¿Listo? Bien, pero me faltaría el ángulo A y el ángulo B. No tengo el ángulo A, no tengo ángulo B. ¿Sí? Por las leyes de los teoremas y los postulados de las paralelas, tenemos que estos ángulos son alternos internos, alternos internos, ¿sí? Los ángulos alternos internos son iguales. ¿Qué quiere decir alternos internos? Que están dentro de este perímetro de aquí, dentro de este sector, todo este sector, y están alternados. El uno está hacia la derecha, el otro está hacia la izquierda. Estos dos ángulos, este ángulo Y con ángulo A, también son iguales. Como yo tengo que Y es igual a 45, ¿verdad? Ya lo calculé, o sea, ya lo descifré. Entonces, por lo tanto, A también es igual a 45. ¿Sí? Entonces ya tengo que el ángulo A también es igual a 45 grados, porque es alterno interno con el ángulo, ¿cuál? Con el ángulo Y. Por lo tanto, el ángulo B, ¿sí? Este ángulo de aquí, el ángulo B, ¿sí? Va a ser también igual al ángulo A, porque son opuestos por el vértice. Entonces el ángulo B también va a valer 45 grados. ¿Listo? Bien, los ángulos alternos internos, los ángulos consecuentes que están, por ejemplo, estos ángulos de aquí, los consecuentes, son estos dos. X y A serían complementarios, es decir, sumados deberían dar 180 grados. Los ángulos Y y C también son complementarios, es decir, que sumados dan 180 grados. ¿Sí? Los ángulos alternos externos también son iguales, porque si nos damos cuenta, este ángulo de 135 está acá, arriba, fuera, externamente, de todo el perímetro de aquí, de toda esta unión de las paralelas con la secante. Entonces es alterno externo, porque está alternando, o sea, de este lado derecho, al otro lado izquierdo, pero son iguales, alternos externos. ¿Cuál sería otro alterno externo? Sería el de 45 con el B. También son iguales, entonces también B vale 45, como ya lo anotamos, ¿verdad? Entonces esa es la parte que debemos tener en cuenta: los ángulos alternos internos, los ángulos consecuentes internos, consecuentes externos, ¿sí? Y los ángulos complementarios. Listo. Bien, entonces ya tenemos nuestra respuesta, ¿sí? Con su debida justificación. Pasaremos a hacer el otro ejercicio. Hacemos un stop, un alto a la transmisión de este video para indicarles que la tarea correspondiente a este tema la va a encontrar en la plataforma del colegio en la sección de recursos. Luego usted la va a realizar, va a estudiar y se le tomará también una lección sobre este tema. Bendiciones y adelante. Perfecto, no está de más decirles que en la página 208 y 209 de su libro de matemáticas usted va a encontrar la parte conceptual y explicando los postulados y teoremas de rectas paralelas. Bien, vamos a realizar este otro ejercicio. Observa, analiza y resuelve. Mire que dice observe, analice y luego resuelva. Las rectas paralelas N y M,
es decir, estas horizontales son paralelas, están cortadas por la transversal o la secante T. Aquí está la T, bien, y dice cuál es la pregunta, cuál es la medida de los ángulos que faltan. Entonces vamos a achicar un poco esto. Ahí. Bien. Bueno, ahí nos quedó bien, ahí. Bien, tenemos ahí ángulos opuestos por el vértice, que serían A con C, D con F, E con G y B con 125. Ángulos alternos externos, que serían 125 con G, A con F. Ángulos alternos internos, que serían B con E y C con D. ¿Sí? Y ángulos consecuentes, es decir, congruentes, que estén dentro del mismo plano, B, D, internos, C, E, y los externos, A, G y 125 con F. Pero bueno, eso como parte, recordando la parte conceptual. Ahora, para resolver el ejercicio, debo tener al menos uno de estos ángulos de aquí, uno más. Teniendo un ángulo más de estos que están, de estos cuatro ángulos que están en este primer vértice, ¿sí? Aquí, este es el primer vértice, ¿sí? Pues ya tendría como encontrar los valores de los otros ángulos. Solo tengo el ángulo de 125 grados. Ahora recordemos que este ángulo, como les decía en el ejercicio anterior, toda esta medida de todo este ángulo desde un lado al otro debería valer 180 grados. Esto, desde aquí hasta aquí, 180 grados, ¿verdad? Por lo tanto, 180 grados, ¿sí?, me va a dar igual a 125 grados más A. ¿Sí? 180 grados va a ser igual a A más 125 o 125 más A. Vamos a hacer transposición de términos. A más 125, ya hemos estudiado esto, ¿verdad? Como una ecuación igual a 180 grados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transponer términos. Vamos a este término de 125, lo vamos a trasladar al otro lado y nos quedaría A es igual a 180, ¿sí? Y 125 pasaría con negativo. 180 menos 125 grados. Donde A quedaría igual a ¿cuánto? Entonces, 180 menos 25 menos 125 nos daría entonces un total de 55 grados. Entonces vamos a representar dónde estaría ubicado los 55 grados. Bien, vamos a hacerlo con rojo, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Bien. Entonces aquí estaría 55 grados, ¿verdad? Bien, entonces, este ángulo opuesto por el vértice C también sería igual a 55 grados. ¿Sí? Este ángulo alterno externo sería también igual, o sea, A es igual a F, entonces este también valdría 55 grados. Alterno externo, están cruzados, este está a la izquierda, este está a la derecha. Ya. Alternos internos también serían iguales, es decir, A con D, que son alternos internos, alternos internos, alternos externos. Luego podemos decir que este ángulo B, no olvidemos de alternos internos, vamos a hacer primero el ángulo B, ¿verdad? Es opuesto por el vértice con el de 125, por lo tanto este también vale 125 grados. B también es igual a 125 grados. Y entonces podemos decir que este ángulo de aquí es igual a este. Este ángulo de aquí, el de 125 es igual a G, porque es alterno externo con G, 125 grados. Bien.
Por lo tanto, luego yo lo que tengo que hacer es los ángulos opuestos por el vértice. Este sería 125 grados valdría E, ¿sí? Y D valdría 55 grados, porque es alterno opuesto por el vértice, este vértice de aquí, con F. Y he encontrado ya todos los ángulos. A 55, C 55, B 125, D 55, E 125, G 125 y F 55. Pero para poder calcular o poder descifrar o identificar esos ángulos, debería haber calculado o tuve que calcular este ángulo de aquí, el A o el C, que es lo mismo, ¿no? A o C. ¿No? Nos dimos cuenta que esos dos sumados deberían dar 180, por lo tanto, 180 debería ser igual a 125 menos A. Despejamos A, 180 menos 125 y nos da 55 grados. Teniendo ese dato, ese otro ángulo, el resto ya es aplicar los postulados y teoremas, ¿verdad? Alternos internos, opuestos por el vértice, y encontramos los valores de los ángulos. Por ejemplo, ángulos opuestos por el vértice A y C, B y 125, D y F y G y E. Esos son opuestos por el vértice. Alternos externos, 125 con G, A con F. ¿Sí? Consecuentes o congruentes internos son complementarios. B con D sumados dan 180 y C con E sumados también deberían dar 180. ¿Sí? Listo, entonces de esa manera es que podemos realizar. Espero que les haya ayudado mucho con esta tutoría, ¿sí? Y adelante sus estudios, nos veremos la próxima oportunidad. Bendiciones.